La profecía de la que todos hablan de octubre de 2025, ¿es verdadera? ¿Qué pasaría si te dijera que las señales proféticas más impactantes de los últimos 2000 años están convergiendo exactamente en octubre de 2025? No estamos hablando de especulaciones vacías o teorías conspiracionales, sino de acontecimientos celestiales y terrenales que parecen sacados directamente del libro de Apocalipsis y las profecías de Daniel. La luna se tiñó de sangre, el sol se oscureció en pleno día, y las trompetas resonaron desde los muros sagrados de Jerusalén. Estos no son eventos aislados, hermanos. Son piezas de un rompecabezas profético que la palabra de Dios describió con precisión milenaria. Las Escrituras Sagradas nos advierten en Joel 2:31 sobre la luna convirtiéndose en sangre antes del día grande y terrible del Señor. Mateo 24 nos habla del sol oscureciéndose como señal de los tiempos finales. Y aquí estamos, presenciando exactamente estas manifestaciones divinas. El Yom Kippur de 2025 no es una fecha cualquiera en el calendario hebreo. Es el día cuando los libros celestiales se cierran, cuando los destinos se sellan según la sabiduría rabínica milenaria. Los relojes proféticos están sincronizados. El reloj de la creación marca 6000 años. El ciclo del jubileo se aproxima a su clímax número 120, y las 70 semanas de Daniel parecen estar alcanzando su cumplimiento final. Israel, la higuera bíblica, ha florecido ante nuestros ojos. Jerusalén está bajo control judío, y el mundo entero puede presenciar estos acontecimientos simultáneamente gracias a la tecnología moderna, tal como Apocalipsis predijo. No podemos ignorar estas señales divinas que gritan desde los cielos. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Deja tu petición de oración en los comentarios. La palabra nos dice en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Tu oración es poderosa, y juntos como cuerpo de Cristo, vamos a interceder por todos los que están buscando respuestas en estos tiempos proféticos. La oración mueve montañas, abre los cielos y prepara nuestros corazones para recibir la revelación divina. Vamos a orar juntos por discernimiento, por sabiduría y por todos aquellos que el Espíritu Santo está despertando en esta hora final. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, dale like para que más personas puedan recibir esta revelación. Y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre los acontecimientos actuales para siempre. La noche del 7 de septiembre cambió para siempre mi forma de entender las Escrituras. Estaba en mi estudio, rodeado de antiguos textos hebreos y comentarios bíblicos, cuando mi hija menor entró corriendo. «Papá, ven rápido, el cielo está diferente». Sus palabras temblaban con una mezcla de asombro y temor. Salí al patio y lo que vi me dejó sin aliento. La luna, esa compañera silenciosa de nuestras noches, se estaba transformando ante mis ojos. No era simplemente un eclipse lunar como los que había presenciado antes. Había algo diferente en el aire esa noche. Una densidad espiritual que hacía que cada respiración se sintiera cargada de significado eterno. Mientras observaba cómo la sombra de la tierra devoraba lentamente el disco lunar, recordé las palabras del profeta Joel que había estado estudiando esa misma tarde. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Durante años había leído ese versículo como una metáfora poética, una forma antigua de describir el juicio divino. Pero allí, bajo ese cielo transformado, las palabras cobraron una dimensión completamente nueva. La luna no solo se oscureció, se volvió carmesí, un rojo profundo que parecía pulsar con vida propia, como si el mismo cielo estuviera sangrando. Mi mente viajó inmediatamente a mayo de 1948.
Mi abuelo, sobreviviente del Holocausto, me había contado cómo el cielo se tiñó de rojo la noche en que David Ben Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Durante casi 2000 años, el pueblo judío había vagado sin patria, disperso entre las naciones como había profetizado Ezequiel, y justo cuando regresaron a su tierra prometida, el cielo envió su señal. No fue una luna de sangre aislada. Durante los años siguientes, entre 1949 y 1950, aparecieron 4 lunas rojas en fechas exactas de las fiestas judías. Mi abuelo las llamaba las lágrimas de alegría del cielo, una forma divina de marcar el renacimiento imposible de una nación. La historia se repitió en junio de 1967. Israel enfrentaba su aniquilación, rodeado por ejércitos que sumaban más de 400.000 soldados. Los líderes árabes proclamaban abiertamente que borrarían a Israel del mapa. Humanamente hablando, era el fin, pero en 6 días todo cambió. No solo sobrevivieron, sino que recuperaron Jerusalén, la ciudad que no habían controlado en casi 2 milenios. Y nuevamente el cielo respondió. Durante 1967 y 68, 4 lunas de sangre aparecieron coincidiendo perfectamente con las fiestas bíblicas. Era como si Dios estuviera firmando estos momentos históricos con su sello celestial. Pero esta luna de septiembre de 2025 era diferente. No estaba sola. Había sido precedida por señales que muchos habíamos estado observando durante meses. Los terremotos habían aumentado en frecuencia e intensidad alrededor del anillo de fuego del Pacífico. Las aguas del Mar Muerto, ese cuerpo de agua más salado de la Tierra, donde nada puede vivir, habían comenzado a mostrar signos de vida microscópica por primera vez en la historia registrada. Peces habían sido vistos nadando en sus aguas, cumpliendo la profecía de Ezequiel sobre las aguas que serán sanadas. Incluso el río Éufrates, mencionado en Apocalipsis, había alcanzado sus niveles más bajos jamás registrados, revelando antiguos secretos en su lecho seco. Mi vecino, un astrónomo retirado que había trabajado para la NASA, me había explicado la imposibilidad matemática de lo que estábamos presenciando. La probabilidad de que la luna tenga el tamaño exacto y esté a la distancia precisa para crear estos eclipses perfectos es infinitesimal. Es como si alguien hubiera diseñado este sistema solar específicamente para enviar mensajes. Sus palabras resonaban en mi mente mientras observaba esa luna ensangrentada. No era casualidad que Génesis nos dijera que las luminarias fueron creadas para señales y para las estaciones. La palabra hebrea otot, que se traduce como señales, significa literalmente señales proféticas. Esa noche, mientras la luna recuperaba lentamente su brillo plateado, algo cambió dentro de mí. Ya no podía ver estos eventos como fenómenos astronómicos aislados. Eran parte de algo mucho más grande, un tapiz divino que se había estado tejiendo durante milenios y que ahora parecía estar llegando a su diseño final. Mi hija, que había permanecido en silencio a mi lado durante todo el eclipse, finalmente habló. «Papá, siento que Dios está tratando de decirnos algo importante». Tenía razón. El mensaje estaba claro para aquellos que tenían ojos para ver. El reloj profético había comenzado su cuenta regresiva final, y la luna de sangre era solo la primera campanada de medianoche. 14 días después de aquella luna carmesí, el mundo presenció algo que desafió toda lógica natural. Era el 21 de septiembre, un sábado que había comenzado como cualquier otro en Jerusalén. Yo había viajado hasta la ciudad santa siguiendo un impulso inexplicable. Esa voz interior que los creyentes reconocemos como el susurro del Espíritu. Me encontraba en el Monte de los Olivos cuando comenzó. El sol, ese astro rey que había iluminado cada día de mi existencia, empezó a desaparecer en pleno mediodía. No había nubes tormentosas,
No había señales meteorológicas que lo anticiparan. Era la luna interponiéndose entre nosotros y nuestra fuente de luz, creando una oscuridad antinatural que heló la sangre en mis venas. Los pájaros, confundidos por la repentina noche, volaron erráticamente buscando sus nidos. Los perros aullaban con un lamento primitivo que parecía venir desde lo más profundo de su ser. La temperatura cayó dramáticamente y pude ver mi propio aliento formando vapor en el aire súbitamente frío. Pero lo más impresionante fue el silencio. Jerusalén, esa ciudad que nunca duerme, quedó sumida en un mutismo sagrado. Era como si toda la creación contuviera la respiración, esperando algo trascendental. Durante 6 minutos completos, el día se convirtió en noche, y en esa oscuridad pude ver las estrellas brillando en lo que debería haber sido el cielo del mediodía. Un anciano rabino que estaba cerca de mí comenzó a recitar en voz temblorosa las palabras de Amós. Haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Sus lágrimas brillaban en la penumbra mientras continuaba. No es una metáfora, susurró. Es literal, exactamente como está escrito. Este hombre, que había dedicado 70 años de su vida al estudio de la Torá, estaba presenciando el cumplimiento de palabras escritas hace casi 3000 años. Me contó que su bisabuelo había sido testigo del eclipse de 1914, justo antes de que Europa se sumergiera en la Primera Guerra Mundial. La sombra había pasado exactamente por los países que pronto estarían bañados en sangre. Semanas después del eclipse, el asesinato en Sarajevo desencadenó una guerra que mató a 17 millones de personas. La historia se había repetido en agosto de 1999. Otro eclipse total cruzó Europa y Medio Oriente, su sombra tocando Kosovo, Turquía, Irán e Irak. Mi primo, que servía en las fuerzas de paz de la ONU, me había contado cómo ese eclipse precedió la intensificación de la guerra de Kosovo. 2 años después, vendría el 11 de septiembre y el inicio de décadas de conflicto en esas mismas regiones tocadas por la sombra. Pero el más revelador de todos había sido el patrón que se formó sobre Estados Unidos. El 21 de agosto de 2017, un eclipse total cruzó América de costa a costa. 7 años después, el 8 de abril de 2024, otro eclipse cruzó en dirección opuesta. Juntos formaron una gigantesca X sobre el corazón de la nación. El punto donde se cruzaron estas líneas está sobre una región llamada Pequeño Egipto, en Illinois, con ciudades que llevan nombres bíblicos como Cairo y Tebas. Mientras el sol comenzaba a reaparecer tras la luna, creando esa corona de fuego que los científicos llaman corona solar, entendí algo fundamental. Este no era solo un evento astronómico más, era el segundo sello siendo abierto. Primero, la luna se había vuelto sangre, ahora el sol se había oscurecido. El orden era exactamente como Jesús lo había descrito en los Evangelios. El profeta Malaquías había hablado del sol de justicia que se levantaría con sanidad en sus alas, una clara referencia al Mesías. Cuando el sol se oscurece, es más que un fenómeno natural, es un mensaje espiritual diciendo que la luz del mundo está siendo rechazada, que la justicia está siendo eclipsada. Me preguntas si esto te toca el corazón tanto como a mí, si sientes esa urgencia en tu espíritu que dice que algo monumental está sucediendo. Si es así, necesito que te unas a esta familia de buscadores de verdad. No te pido que simplemente te suscribas a un canal. Te invito a ser parte de una comunidad que está despierta, que está observando las señales. Cada vez que alguien nuevo se une, es como añadir otra antorcha en la oscuridad.
Y en los comentarios, comparte lo que el Espíritu te está mostrando. Quizás tú has visto otras señales, has tenido sueños o revelaciones. Este no es mi mensaje, es nuestro mensaje, y juntos estamos descifrando lo que Dios está comunicando a esta generación. Tu voz importa, tu testimonio es valioso y puede ser justo la pieza que alguien más necesita para completar su entendimiento. Al día siguiente del eclipse, el 22 de septiembre, el cosmos nos entregó su tercer mensaje. A las 8:19 de la mañana, hora de Jerusalén, ocurrió el equinoccio de otoño, ese momento único cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, un equilibrio perfecto que dura apenas un instante antes de que la balanza comience a inclinarse. Estaba caminando por las calles empedradas de la ciudad vieja cuando sentí el cambio. No fue algo físico que pudiera describir con palabras científicas. Fue una alteración en el tejido mismo de la realidad espiritual. Un comerciante armenio que vendía especias cerca del barrio cristiano me detuvo. «Usted también lo siente, ¿verdad?», me preguntó con ojos que brillaban con conocimiento ancestral. Su familia había vivido en Jerusalén por 40 generaciones, guardando tradiciones que se remontaban a los primeros cristianos. Me explicó que sus ancestros creían que los equinoccios eran momentos cuando el velo entre el cielo y la tierra se volvía más delgado, cuando las oraciones podían atravesar con más facilidad hacia el trono celestial. Pero este equinoccio es diferente, añadió mirando hacia el cielo con preocupación. Es como si estuviéramos en el filo de una navaja cósmica, y el más mínimo peso podría hacernos caer hacia un lado u otro. Lo que él no sabía era que yo había estado estudiando los patrones numéricos en las Escrituras. El equinoccio había ocurrido exactamente en la víspera del mes de Tishrei, en el calendario hebreo, el mes más sagrado del año judío. No era coincidencia. Dios no hace coincidencias. Desde la creación misma, cuando separó la luz de las tinieblas, estableció este principio de separación y equilibrio. Pero ahora, después del equinoccio, cada día sería un poco más oscuro, cada noche un poco más larga, hasta llegar al solsticio de invierno. Era como si el universo mismo estuviera ilustrando una verdad espiritual, que después del momento de decisión, la dirección que tomamos nos lleva inevitablemente hacia la luz o hacia la oscuridad. Mi amiga Miriam, una judía mesiánica que había dedicado su vida al estudio de las fiestas bíblicas, me había enseñado algo fascinante. En el momento exacto del equinoccio, si estás parado en el ecuador, no proyectas sombra alguna. Es el único momento cuando no hay lugar donde esconderse de la luz. Esto me recordó inmediatamente las palabras de Jesús sobre cómo todo lo oculto será revelado. Todo lo dicho en secreto será proclamado desde las azoteas. El equinoccio era un recordatorio cósmico de que viene un día cuando no habrá sombras donde ocultarnos, cuando toda obra será expuesta a la luz divina. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los muros dorados de Jerusalén, comprendí que habíamos cruzado un umbral. Los 3 primeros sellos del calendario profético habían sido abiertos. La luna anunció el juicio con su sangre, el sol confirmó la advertencia con su oscuridad, y el equinoccio marcó el momento de la balanza, el último instante de equilibrio antes de que todo cambiara. Un niño palestino que vendía agua cerca del muro de los lamentos se me acercó. «Señor, mi abuela dice que cuando las señales vienen de 3 en 3, Dios está hablando muy fuerte». Incluso los niños, en su inocencia, podían percibir que algo trascendental estaba ocurriendo. Pero lo que vendría después del equinoccio sería aún más impactante. Al día siguiente comenzarían las fiestas de otoño de Israel, esas celebraciones ordenadas por Dios mismo, que no son solo conmemoraciones del pasado, sino sombras proféticas del futuro. El shofar estaba a punto de sonar,
y cuando lo hiciera, el cielo y la tierra temblarían. Recuerdo haberme quedado despierto esa noche, orando y preparándome espiritualmente para lo que sabía que vendría. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si ellas también estuvieran expectantes. Podía sentir en mi espíritu que los ángeles estaban tomando sus posiciones, que algo estaba a punto de ser desatado en los lugares celestiales. La convergencia de estas tres señales no era aleatoria. Había un diseño divino, una coreografía celestial que había sido planeada desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros, esta generación, éramos los testigos elegidos para presenciar su cumplimiento. Mi corazón latía con una mezcla de temor reverente y expectativa santa. Sabía que estábamos viviendo en Kairos, el tiempo de Dios, no en Cronos, el tiempo del hombre. Y en el tiempo de Dios, cada segundo está cargado de eternidad, cada momento es una oportunidad para elegir nuestro destino eterno. El 24 de septiembre amaneció con un sonido que no se había escuchado con tal intensidad en 2 milenios. 100 shofares sonaron al unísono desde las antiguas murallas de Jerusalén y por primera vez en la historia, este clamor sagrado fue transmitido instantáneamente a cada rincón del planeta. Era Rosh Hashanah, el año 5786 en el calendario hebreo, pero era mucho más que un simple cambio de año. Era Yom Hadin, el día del juicio, cuando según la sabiduría ancestral de Israel, los libros del cielo se abren y cada alma es evaluada. Estaba en el muro occidental cuando comenzaron a sonar los cuernos de carnero. El sonido no era melodioso en el sentido convencional, era primitivo, visceral, como si la creación misma estuviera gimiendo. Cada nota penetraba hasta los huesos, haciendo vibrar algo antiguo en el ADN espiritual de la humanidad. Un niño de no más de 7 años, con los caireles tradicionales y el talit de su abuelo cubriéndolo, sopló su pequeño shofar con tal intensidad que sus mejillas se inflaron como globos. Cuando terminó, me miró con ojos que parecían contener siglos de sabiduría y dijo: «El rey está llegando. Debemos estar listos». Benjamín Netanyahu había enviado un mensaje esa mañana que resonó en todo el mundo judío. No están solos. Jerusalén los llama. El shofar suena para todos. Mientras tanto, más de 35.000 peregrinos judíos habían viajado a Uman, en Ucrania, desafiando la guerra y el peligro, para orar en la tumba del rabino Nachman. Era como si el pueblo elegido, disperso por todas las naciones, estuviera respondiendo a un llamado primordial, una convocatoria que trasciende la lógica humana. Mi amigo David, un judío ortodoxo que se había vuelto creyente en Yeshua, me explicó que el número 100 no era arbitrario. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa imposible. 100 shofares representaban la plenitud de las promesas de Dios, manifestándose contra toda probabilidad humana. Pero el shofar no es solo un instrumento, es una voz. Es el mismo sonido que escuchó Abraham cuando Dios proveyó el carnero en lugar de Isaac. Es el trueno que acompañó la entrega de la ley en el Sinaí. Es el clamor que derribó los muros de Jericó. Y según Pablo, será el sonido que anunciará el regreso del Mesías. Durante Rosh Hashanah, el shofar suena exactamente 100 veces, y el último sonido, el Tekiah Gedolah, es un tono sostenido que dura tanto como el aliento del que lo toca. Es como si toda la capacidad pulmonar del tocador fuera vaciada en un último grito desesperado hacia el cielo. Los 10 días que comenzaron ese 24 de septiembre no eran días ordinarios, eran los Yamim Noraim, los días terribles o de asombro. Durante este periodo, según la tradición, los justos son inmediatamente escritos en el libro de la vida, los malvados en el libro de la muerte, pero la mayoría de nosotros, los que no somos completamente justos ni completamente malvados, quedamos suspendidos.
Tenemos 10 días para inclinar la balanza hacia un lado u otro. Es la misericordia divina en su máxima expresión. Dios dándonos una última oportunidad antes de sellar nuestro destino. Durante esos días, Jerusalén se transformó. Las sinagogas permanecían abiertas las 24 horas. Personas que no habían orado en años se encontraban de rodillas en las esquinas, derramando lágrimas de arrepentimiento. Vi a enemigos de toda la vida abrazarse y perdonarse mutuamente. Deudas antiguas fueron canceladas. Familias rotas se reconciliaron. Era como si toda la ciudad, todo el país, todo el pueblo de Dios alrededor del mundo pudiera sentir que estos no eran solo otros días de asombro, sino quizás los últimos antes del gran día del Señor. Sé que has llegado hasta aquí porque algo en tu espíritu resuena con estas verdades. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento preciso de la historia. Dios te ha traído aquí porque tienes un papel que jugar en estos últimos días. Te necesito. Necesitamos tu voz, tu testimonio, tu fe añadida a la nuestra. Suscríbete no por el canal, sino por la causa, por la urgencia de estos tiempos. Y por favor, en los comentarios, cuéntanos qué está mostrándote el Señor. ¿Qué señales has visto en tu propia vida, en tu ciudad, en tu nación? Cada testimonio es una pieza del rompecabezas profético que Dios está armando. No guardes silencio cuando el cielo está hablando tan fuertemente. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para despertar a la realidad de estos tiempos finales. Juntos somos más que espectadores, somos participantes activos en el plan de Dios para estos últimos días. El 1 de octubre llegó envuelto en un silencio sagrado que parecía detener el tiempo mismo. Era Yom Kippur, el día de la expiación, cuando los libros celestiales que se abrieron en Rosh Hashanah finalmente se cerrarían. Jerusalén parecía una ciudad fantasma. No había tráfico, no había comercio, no había ruido mundano. Solo el murmullo de oraciones que se elevaban como incienso desde cada hogar, cada sinagoga, cada corazón contrito. Había ayunado durante 25 horas, absteniéndome no solo de comida y agua, sino entrando en esa muerte simbólica que el día requiere. Era un reconocimiento de que sin la misericordia divina, todos mereceríamos la muerte. En el muro occidental presencié algo que no había ocurrido en 2000 años. Un grupo de Kohanim, sacerdotes con linaje verificado, vestidos con las vestimentas blancas prescritas en la Torá, realizaron una ceremonia modificada del antiguo servicio del templo. No podían entrar al lugar santísimo porque ya no existe. No podían sacrificar animales porque eso requeriría el templo reconstruido. Pero recitaron palabra por palabra la confesión que el sumo sacerdote hacía sobre el chivo expiatorio. Cuando pronunciaron el nombre sagrado, el tetragramatón que solo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote y solo en Yom Kippur, sucedió algo extraordinario. Una paloma blanca descendió y se posó exactamente donde habría estado el altar del sacrificio. Permaneció inmóvil durante toda la ceremonia y luego voló hacia el este, hacia el desierto, la misma dirección que tomaba el chivo expiatorio cargado con los pecados del pueblo. Una anciana sobreviviente del Holocausto, con números tatuados en su antebrazo marchito, estaba a mi lado, llorando. «He esperado toda mi vida para ver esto», susurró. Mi padre me contó que su padre le contó que vendría un día cuando las señales del templo regresarían, justo antes de la venida del Mesías. Me explicó que en el antiguo templo un cordón carmesí se ataba al chivo expiatorio y otro pedazo del mismo cordón se colocaba en la puerta del templo. Cuando el chivo moría en el desierto, el cordón del templo milagrosamente se volvía blanco, señal de que Dios había aceptado el sacrificio. Pero el Talmud registra que 40 años antes de la destrucción del templo,
Alrededor del año 30 de la era común, cuando Yeshua fue crucificado, el cordón dejó de volverse blanco. El servicio de Neila, el cierre de las puertas, fue el momento más intenso que he experimentado en mi vida. Es el último servicio de Yom Kippur, cuando las puertas del cielo, que han estado abiertas durante los 10 días, finalmente se cierran. La urgencia en las oraciones era palpable. Hombres fuertes lloraban como niños. Mujeres clamaban con gemidos que venían desde lo más profundo de su ser. Era como si cada alma presente entendiera que esta podría ser la última oportunidad, el último Yom Kippur antes del juicio final. Un joven soldado, todavía en uniforme, cayó de rodillas gritando el Shema con tal intensidad que su voz se quebró. «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Cuando el sol tocó el horizonte y sonó el shofar final, el Tequía Gedolá, que marca el fin de Yom Kippur, el sonido pareció no terminar nunca. Resonó y resonó, rebotando entre los antiguos muros de piedra, creando ecos que parecían venir no solo de las paredes, sino del cielo mismo. Personas en toda la ciudad reportaron escuchar el shofar durante minutos después de que el tocador había dejado de soplar. Un físico que estaba presente intentó explicarlo como un fenómeno acústico inusual, pero aquellos con oídos espirituales sabíamos que era algo más. Era el cielo respondiendo a la tierra, era el fin de una era y el principio de otra. Los libros estaban cerrados, los destinos estaban sellados, pero el Yom Kippur de 2025 no fue un final, fue una transición. Lo que había sido decidido en los tribunales celestiales, ahora comenzaría a manifestarse en el reino físico. Mi corazón latía con una mezcla de temor santo y expectativa. Sabía que habíamos cruzado un punto de no retorno. Las líneas habían sido trazadas, los bandos habían sido definidos, y ahora vendría la manifestación de lo que había sido decretado en los lugares celestiales. Mientras caminaba por las calles que lentamente volvían a la vida después del ayuno, podía sentir que algo fundamental había cambiado en la atmósfera espiritual. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera vuelto más transparente, como si los ángeles estuvieran más cerca, como si el retorno del Rey fuera inminente. Apenas 4 días después del solemne Yom Kippur, Jerusalén explotó en una celebración que parecía desafiar toda la intensidad del juicio recién pasado. Era el 6 de octubre, el comienzo de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Por toda la ciudad, familias construían sukkás, esas cabañas temporales con techos de ramas a través de los cuales se podían ver las estrellas. Era un recordatorio de los 40 años en el desierto, cuando Israel no tenía más protección que la presencia divina. Pero Sukkot es más que una conmemoración histórica. Es una profecía viviente del plan final de Dios, habitar eternamente con su pueblo. Me hospedé con una familia en el barrio de Mea Shearim, el corazón ultraortodoxo de Jerusalén. El patriarca, un hombre de barba blanca que parecía salido de otro siglo, me explicó mientras decorábamos la sucá con frutas y guirnaldas: «Esta no es una cabaña de pobreza, es un palacio de fe. Durante 40 años, nuestros ancestros vivieron bajo la protección directa del Todopoderoso. La nube los cubría del sol del desierto. El fuego los calentaba en las noches frías. Sus ropas no se desgastaron. El maná caía cada mañana». La sucá nos enseña que nuestra verdadera seguridad no viene de muros de concreto, sino de la presencia del Eterno. El profeta Zacarías había escrito algo que ahora cobraba un significado urgente. En los últimos días, todas las naciones que sobrevivan tendrán que subir a Jerusalén a celebrar Sukkot. Si no lo hacen, no recibirán lluvia. De todas las fiestas bíblicas, solo Sukkot será obligatoria para toda la humanidad. Mientras reflexionaba sobre esto, entendí por qué. Sukkot representa el destino final de la creación. Dios y la humanidad, habitando juntos,
en perfecta armonía. Es el cumplimiento de la promesa del Edén restaurado, del cielo descendiendo a la tierra. Durante la festividad participé en algo que no había ocurrido en 2 milenios, una versión de la ceremonia del agua. Miles de personas marcharon desde la piscina de Siloé hasta el muro occidental, cantando salmos y llevando jarras de agua. Era una recreación de la antigua ceremonia del templo, cuando los sacerdotes derramaban agua sobre el altar pidiendo lluvia para el año entrante. Fue precisamente durante esta ceremonia, hace 2000 años, cuando Yeshua se puso en pie y declaró: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». Él transformó un ritual sobre lluvia física en una promesa de renovación espiritual. Lo que sucedió esa noche desafió toda explicación meteorológica. Aunque no había pronóstico de lluvia y las imágenes satelitales mostraban cielos despejados en toda la región, comenzó a llover sobre Jerusalén. No fue una llovizna suave, sino un aguacero torrencial que duró exactamente 7 minutos. 1 minuto por cada día de Sucot. Los meteorólogos quedaron perplejos. Las imágenes de radar mostraban que la lluvia apareció de la nada directamente sobre la ciudad y desapareció con la misma rapidez. Un anciano rabino, con su rostro levantado hacia el cielo y mezclando lágrimas con lluvia, exclamó: «Después de 2000 años, el cielo responde. Es una señal de que el tiempo de la restauración ha llegado». El 8º día de Sucot, llamado Shemini Atzeret, tiene un significado especial. Después de 7 días de fiesta, Dios dice: «Quédense un día más». Es como un padre que no quiere que sus hijos se vayan después de una reunión familiar. El número 8 en la Biblia siempre representa nuevos comienzos, lo que trasciende el ciclo natural de 7. La circuncisión es al 8º día. Yeshua resucitó en el 8º día, el primero de una nueva semana, inaugurando una nueva creación. Este 8º día de Sucot apunta hacia la eternidad, cuando el tiempo tal como lo conocemos cesará, y entraremos en el día eterno de Dios. Durante toda la semana de Sucot, algo cambió en la atmósfera de Israel. No era solo celebración religiosa, era como si una antigua memoria genética hubiera sido activada. Judíos seculares que nunca habían observado las fiestas construyeron sucás. Niños que apenas podían caminar agitaban el lulav y el etrog con alegría instintiva. Incluso los árabes cristianos de Jerusalén comentaban que podían sentir algo diferente en el aire. Un sacerdote griego ortodoxo me confió: «Es como si el cielo se hubiera acercado a la tierra. Puedo sentir la presencia de los ángeles más fuertemente que nunca en mis 50 años de ministerio». Los relojes proféticos comenzaron a sincronizarse de una manera que desafiaba toda probabilidad matemática. No era solo un sistema de tiempo convergiendo, eran múltiples calendarios divinos dados a diferentes profetas en diferentes épocas, todos señalando hacia el mismo momento en la historia. El primero y más antiguo es el reloj de la creación. Pedro nos reveló la clave. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si la creación tomó 6 días y Dios descansó el 7º, entonces la historia humana duraría 6000 años, seguidos por 1000 años de reposo. El reino milenial del Mesías. Desde Adán hasta Abraham pasaron aproximadamente 2000 años, la era del caos. Desde Abraham hasta el Mesías, otros 2000 años, la era de la Torá. Y desde el Mesías hasta ahora, 2000 años más, la era de la gracia. 6000 años, 6 días proféticos. Estamos en las últimas horas del 6º día, justo antes del Shabbat milenial. Un erudito judío que había pasado su vida estudiando las genealogías bíblicas me mostró sus cálculos, ajustando por las diferencias en los calendarios y los años perdidos en las transiciones.
Llegamos exactamente al mismo punto. Estamos en el umbral del séptimo milenio. El segundo reloj es el del jubileo. Cada 50 años, según Levítico, todas las deudas debían ser canceladas, todos los esclavos liberados, todas las tierras devueltas a sus dueños originales. Era un reinicio completo del orden social y económico. Los rollos del Mar Muerto contienen cálculos precisos de estos ciclos. Según estos antiguos manuscritos, estamos acercándonos al jubileo número 120 desde la creación. 120, el número de años que Dios dio a la humanidad antes del diluvio, el número de años que vivió Moisés, el límite de la paciencia divina. Si 2025 marca el inicio del último ciclo de jubileo antes del reino milenial, entonces estamos literalmente en los últimos momentos del último día. El tercer reloj es el más específico, los días de Daniel. El profeta recibió una visión de periodos de tiempo precisos, 1290 días desde que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora. Juan, en Apocalipsis, habla de 1260 días. Sumados dan 2550 días, exactamente 7 años proféticos. Si ciertos eventos de 2025 marcan el inicio de este periodo, los 2550 días nos llevarían exactamente a Yom Kippur de 2032. No puede ser coincidencia que múltiples sistemas de tiempo converjan en la misma ventana temporal. Pero la señal más clara de todas es Israel mismo. Yeshua dijo que cuando la higuera, símbolo de Israel, florezca de nuevo, esa generación no pasará hasta que todo se cumpla. Israel renació en 1948. Una generación bíblica puede ser 40, 70, 80 o hasta 120 años. Si tomamos 80 años, como dice el Salmo 90, 1948 más 80 nos lleva a 2028. Estamos dentro de esa ventana ahora mismo. Jerusalén fue reunificada en 1967. Han pasado exactamente 3 ciclos metónicos completos de 19 años cada uno. En el calendario hebreo, esto marca una convergencia perfecta de los ciclos solar y lunar. La tecnología actual hace posible por primera vez en la historia lo que Apocalipsis describe: un sistema de control global donde nadie pueda comprar o vender sin una marca. Israel lidera el mundo en tecnología de vigilancia y sistemas biométricos. Las monedas digitales de los bancos centrales están siendo implementadas globalmente. La infraestructura para el sistema de la bestia no está en el futuro, está aquí ahora. Netanyahu y la política israelí actual parecen estar preparando el escenario exactamente como los profetas predijeron. Los acuerdos de Abraham normalizando relaciones con naciones árabes. Los preparativos para el tercer templo con todos los utensilios ya creados y los sacerdotes entrenados. La vaca roja perfecta ha sido identificada y está lista para la purificación ritual. Incluso los fenómenos naturales están alineándose. El asteroide Apophis pasará peligrosamente cerca de la Tierra en 2029, visible a simple vista. Los terremotos han aumentado exponencialmente. El Éufrates está en sus niveles más bajos, cumpliendo Apocalipsis 16. El Mar Muerto está mostrando señales de vida donde nada había vivido por milenios. No es un reloj profético sonando, son todos los relojes sonando al unísono, como una sinfonía cósmica anunciando que el tiempo ha llegado. Ya no podemos decir que estas son coincidencias. La probabilidad matemática de que todos estos sistemas converjan accidentalmente es efectivamente 0. Dios está gritando a través de cada sistema que Él estableció. El tiempo de la humanidad como la conocemos está llegando a su fin. Todo el conocimiento profético del mundo no significa nada sin una respuesta personal. Puedes conocer cada fecha,
entender cada señal, calcular cada ciclo, y aún así perderte eternamente. Los demonios conocen las profecías mejor que nosotros, saben exactamente lo que viene y tiemblan. El conocimiento sin relación no salva. Lo que salva es la sangre del Cordero, el sacrificio perfecto que cumple cada tipo y sombra del antiguo pacto. Las lunas de sangre, los eclipses, las fiestas, los ciclos del tiempo, todo apunta hacia una sola verdad. Yeshua es el Mesías prometido y su retorno es inminente. Recuerdo una conversación con un rabino ortodoxo en el barrio judío de Jerusalén. Había dedicado 70 años al estudio del Talmud y la Torá. Con lágrimas en sus ojos me confesó: todas las señales que nuestros sabios dijeron que precederían al Mesías se han cumplido. El exilio y retorno, las guerras, las señales en los cielos, la apostasía, el conocimiento aumentado, todo. Solo falta que Él se revele. Cuando le pregunté si creía que el Mesías podría ser alguien que ya vino una vez, su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Después de un largo momento susurró: el Talmud dice que el Mesías nacería en Belén, sería llamado el Príncipe de Paz, llevaría nuestras enfermedades y cargaría nuestros dolores. Suena familiar, ¿verdad? La urgencia de estos tiempos no permite neutralidad. Yeshua mismo dijo: el que no está conmigo está contra mí. No hay término medio cuando el Rey está a las puertas. Cada señal que hemos discutido, cada profecía que se cumple, es una invitación divina extendida con amor, pero también con urgencia. Es como en los días de Noé. La lluvia no comenzó inmediatamente cuando Noé terminó el arca. Hubo 7 días de espera. 7 días cuando la puerta permaneció abierta. 7 días de gracia final. Luego Dios mismo cerró la puerta y comenzó el juicio. Estamos en esos 7 días simbólicos ahora mismo. Una joven madre israelí me compartió su testimonio durante Sukkot. Su hijo de 4 años había estado muriendo de leucemia. Los médicos habían agotado todas las opciones. En desesperación, ella clamó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero añadió algo que nunca había dicho antes: en el nombre de Yeshua, tu Mesías. Esa noche soñó con un hombre vestido de blanco que ponía sus manos sobre su hijo y decía: tu fe te ha salvado. A la mañana siguiente, los análisis de sangre mostraron que el cáncer había desaparecido completamente. Los médicos no tenían explicación. Ella sí la tenía. Yeshua no es solo una figura histórica o un maestro de moral. Es el Dios vivo que sigue sanando, salvando y transformando vidas hoy. Pero aquí está la verdad más importante que debes entender. Aceptar a Yeshua no es solo un boleto de escape del juicio venidero. Es entrar en una relación de amor con el Creador del universo. Es descubrir el propósito para el cual fuiste creado. Es experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso mientras el mundo se desmorona alrededor. Es tener esperanza cuando otros desesperan, luz cuando otros caminan en tinieblas, vida cuando otros solo conocen muerte. El mismo que puso las estrellas en su lugar conoce tu nombre. El que sostiene los océanos en la palma de su mano quiere sostener tu corazón quebrantado. El tiempo de decisión es ahora, no mañana, no cuando seas mejor persona, no cuando entiendas todo, ahora. Las puertas del arca están abiertas, pero no permanecerán así para siempre. El Yom Kippur cósmico se acerca, cuando los libros se cerrarán definitivamente. Tu nombre necesita estar escrito en el libro de la vida del Cordero antes de ese momento. No es una religión lo que necesitas, es una relación. No es un ritual, es un renacimiento. No es reforma, es resurrección. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino entre muchos, sino el único camino. No una verdad relativa, sino la verdad absoluta.
no una vida mejorada, sino vida eterna. Si tu corazón está respondiendo a este llamado, si sientes esa urgencia en tu espíritu que dice que este es tu momento, no lo pospongas. La eternidad pende de un hilo tan delgado como tu próximo latido. Confiesa con tu boca que Yeshua es Señor, cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Es así de simple y así de profundo. En el momento que lo hagas, pasarás de muerte a vida, de condenación a justificación, de ser huérfano a ser hijo. Los ángeles celebrarán en el cielo, tu nombre será escrito con tinta indeleble en el libro eterno, y nada, absolutamente nada, podrá separarte del amor de Dios que es en Yeshua el Mesías. Las señales están aquí, el tiempo se agota, la decisión es tuya. Elige la vida, elige hoy, elige ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque algo profundo ha resonado en tu espíritu. No es casualidad que hayas dedicado este tiempo precioso para escuchar estas verdades proféticas. Queremos conocer tu testimonio, saber cómo el Espíritu Santo te ha hablado a través de estas palabras. Por favor, escribe en los comentarios «Sentí la presencia de Dios en este mensaje» y comparte específicamente qué parte tocó tu corazón. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para fortalecer su fe en estos tiempos finales. Esta no es simplemente una invitación a suscribirte a otro canal, más en Internet. Es un llamado a formar parte de una comunidad de creyentes despiertos, vigilantes, que entienden la urgencia de la hora que vivimos. Al suscribirte, te unes a miles de hermanos alrededor del mundo que están preparándose espiritualmente para el retorno del Rey. Cada semana compartimos nuevas revelaciones, estudios proféticos profundos y testimonios poderosos que fortalecerán tu caminar con Cristo. Tu like no es solo un número en las estadísticas, es tu forma de decir amén a este mensaje, tu manera de ayudarnos a alcanzar más almas sedientas de verdad. Cada interacción amplifica el alcance de estas verdades eternas, permitiendo que más personas despierten a la realidad de los tiempos proféticos que estamos viviendo. En la pantalla encontrarás nuestro próximo video que profundiza aún más en las señales específicas que están ocurriendo en Israel en este mismo momento. No te lo pierdas, porque complementa perfectamente lo que acabas de escuchar y te dará herramientas adicionales para entender estos tiempos cruciales. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob derrame su abundante gracia sobre tu vida. Que te guarde en estos días de prueba que se aproximan, que ilumine tu entendimiento para discernir las señales de los tiempos y que fortalezca tu fe para mantenerte firme hasta el día glorioso de su aparición. Maranata, ven pronto, Señor Jesús.